La mirada esconde algunos de los mayores secretos del lenguaje no verbal que nos permiten interpretar qué es lo que realmente está ocurriendo en el interior de la otra persona. Y hoy estás de suerte porque vamos a aprender a leerle la mente a las personas a través de la mirada. Vamos a repasar uno por uno 7 comportamientos de comunicación no verbal relacionados con la mirada que quiero explicarte hoy para que aprendas a interpretarlos. El de las mujeres con gafas lo vamos a dejar para el final porque me parece muy gracioso y quiero que te quedes hasta el final del vídeo para no perdértelo. ¡Vamos allá! La mirada es el lenguaje del corazón, dicen. Pues no van tan desencaminados, porque a través de la mirada podemos saber qué tipo de relación desea tener la otra persona con nosotros. Desde la perspectiva del lenguaje no verbal podemos hablar de 3 tipos de miradas. La mirada de poder, la mirada social y la mirada íntima. Empecemos por la mirada de poder porque es la más habitual en contextos profesionales, empresariales. La mirada de poder se compone de un triángulo que va de un ojo al otro ojo y luego a la frente. Es el recorrido que tiende a hacer nuestra mirada cuando hablamos con otra persona en contextos profesionales. La miramos a un ojo, al otro ojo, a la frente. Es algo sutil, pero ocurre de forma espontánea, fíjate. Las miradas de este tipo indican que la otra persona nos percibe desde la distancia que implican las relaciones puramente profesionales. En segundo lugar, la mirada social también forma un triángulo, pero en este caso invertido. El recorrido va de un ojo al otro ojo y a la boca. En contextos sociales verás este tipo de mirada constantemente, sobre todo en la medida en que vayamos ganando confianza con la otra persona. Las miradas hablan y lo que esta mirada dice es que la otra persona se siente a gusto hablando contigo. Y finalmente, la mirada íntima forma un triángulo similar al anterior pero más amplio. El recorrido va de un ojo al otro ojo y al pecho, poco debajo de la altura de las clavículas, más o menos por aquí. Entonces, si estás manteniendo una conversación con otra persona, puedes tener bastantes pistas del tipo de mirada que utiliza contigo, del tipo de recorrido que sigue al hablar contigo. Si el recorrido es el de la mirada social, ojo, ojo, boca, eso es buena señal porque significa que la otra persona siente que congeniáis, se siente a gusto contigo. Por otro lado, si ves que la trayectoria de su mirada sigue el modelo de la mirada íntima, entonces puedes intuir que tal vez sus intenciones van un poco más allá de una simple amistad. La mirada es una forma fantástica de saber cómo se siente la otra persona respecto a ti y únicamente observando el movimiento de sus ojos. Si todo esto de analizar a las personas e interpretar psicológicamente sus comportamientos y sus intenciones te resulta interesante, te encantará unirte a mis alumnos en el campus de Poder Personal. Allí tendrás incluido todo un abanico de capacitaciones de inteligencia emocional y social poderosísimo. Pásate por 30kcoaching.com/poderpersonal y allí podrás ver todas las capacitaciones que están incluidas en el campus por el simbólico precio de $12 al mes. Otro secreto de la comunicación no verbal, la pupilometría. La pupilometría consiste en el estudio de los factores psicológicos que afectan a la respuesta ocular, a la respuesta concretamente de nuestras pupilas. El comportamiento que más nos va a interesar de las pupilas de la persona que tenemos delante es su dilatación. Estamos conversando y de repente notamos cómo sus pupilas se dilatan ligeramente. Bien, pues esta es una fantástica señal en la mayoría de los contextos. Las pupilas se dilatan cuando sentimos excitación, entusiasmo, deseo, apetencia y podremos encontrarnos esta respuesta ocular en contextos muy diferentes. Por ejemplo, en una cita cuando la otra persona se siente atraída por ti, cuando haces una propuesta profesional que gusta a la otra persona, en una entrevista de trabajo cuando el candidato oye mencionar su sueldo y es mayor de lo que esperaba. Es algo que no suele ocurrir, pero bueno, podría darse el caso. Cuando un tigre acecha a su presa, cuando ofreces un premio a tu perro, no se trata directamente de un indicador de que algo simplemente nos gusta. La dilatación de las pupilas implica una preparación mental para eso que tenemos delante o para eso que se nos está planteando. Y en la comunicación no verbal, la mirada no miente.
Otro de los elementos de la comunicación no verbal al que nos conviene prestar atención. El hecho de que la otra persona entrecierre los ojos mientras le hablamos. Cuando entrecerramos los ojos estamos llevando a cabo un comportamiento de barrera, similar al del bloqueo ocular que veremos más adelante en este vídeo. Suele producirse cuando no nos gusta lo que vemos e incluso suele vincularse este comportamiento ocular a la emoción de la ira. Cuando una persona te está juzgando negativamente o te está criticando en su interior, es habitual que puedas ver este tipo de comportamiento ocular concreto. Es también un gesto habitual en personas con miopía, porque al reducir el campo visual se enfoca mejor la imagen. De modo que, bueno, ten cuidado, no confundas la ira o un juicio negativo con un caso de miopía. Pero excluyendo esos casos, el hecho de entrecerrar los ojos suele tener una connotación muy negativa. Suele tratarse de una valoración negativa que la otra persona está haciendo en su cabeza. El lenguaje de los ojos es delatador, ¿verdad? El gesto facial de elevar las cejas es uno de los más frecuentemente introducidos en nuestra comunicación no verbal habitual, espontánea. En este gesto, ojos y cejas entran en acción para transmitir una emoción concreta. La interpretación más básica del hecho de levantar las cejas es la sorpresa. Habitualmente verás este gesto significando sorpresa cuando la persona que lo utiliza, la persona que lo desempeña, no es la que está hablando. Ve algo u oye algo y de repente levanta las cejas. ¿Se ha sorprendido? La expresión facial pura de la sorpresa incluye ojos abiertos, cejas elevadas y boca abierta. Pero realmente tiene que ser una gran sorpresa para que se den los tres elementos. Cuando se trata únicamente de un comentario con el que la otra persona no contaba o un hecho ligeramente sorprendente, lo más probable es que veas que la otra persona abre los ojos, se le elevan las cejas, pero su boca se mantiene cerrada si la tenía cerrada. También es habitual levantarlas, elevar las cejas para transmitir incredulidad. Pero la incredulidad no deja de ser un derivado de la sorpresa. Es como, venga, ¿esperas que me crea eso? Esta es la interpretación más básica del hecho de elevar las cejas, pero hay otra que tal vez sea realmente la más frecuente. Las personas elevamos las cejas cuando somos nosotras las que estamos hablando para enfatizar, para atraer la atención de la mirada de la otra persona. Por ejemplo, una persona te está contando algo y tú ves que mientras habla en diferentes momentos eleva las cejas y no necesariamente te está contando nada sorprendente. Esto lo hacemos para enfatizar, para darle importancia a lo que estamos diciendo. Porque inconscientemente cuando vemos una cara de sorpresa prestamos más atención y esto lo sabe el subconsciente de modo que lo utiliza. Quiero resaltar algo que digo y de repente elevo las cejas y lo hago sin darme cuenta. Así de bien funciona nuestro cuerpo. Otro gesto crucial a la hora de interpretar el lenguaje de los ojos: el bloqueo ocular o bloqueo de la mirada. El bloqueo ocular es un fenómeno del lenguaje corporal extremadamente frecuente. Consiste en bloquear de algún modo la visión de lo que tenemos enfrente. Y esto lo hacemos de formas muy diferentes. Frotándonos un ojo, peinando una ceja, pulsando el entrecejo, tocándonos la frente. De lo que se trata es de introducir una barrera visual, algo que tape, aunque sea de forma muy sutil, nuestra visión. Lo habrás visto, por ejemplo, cuando le pides explicaciones a un adolescente y se frustra. Puede que lo hayas visto en una negociación en tu contexto profesional, hasta puedes haberlo visto en una discusión de pareja. El bloqueo ocular, como gesto del lenguaje corporal de la mirada, significa literalmente: esto no me gusta, así que lo voy a tapar. Fíjate en lo básico que es nuestro cerebro. Cuando algo no te gusta, lanza una orden a tu cuerpo para que hagas algo que impida que lo veas. Y el esto no me gusta puede deberse a cantidad de razones. Quiere terminar la conversación cuanto antes porque el tema no le gusta, se siente incómodo por la situación, no ve que vaya a haber una solución a lo que se está hablando. Sea como sea, su emoción, su percepción no es optimista ni positiva respecto de la situación que está tratando. Lógicamente, esta es una interpretación emocional
emocional. Pero puede ocurrir que esa persona realmente tenga un picor en el ojo o una molestia en la frente. Por eso es tan importante analizar el lenguaje corporal en su conjunto para no extraer conclusiones precipitadas de un gesto aislado. Pero esto, si llevas un tiempo por este canal o si eres mi alumno del Campus de Poder Personal, ya lo sabes de sobra. Y si es tu primera vez por aquí, por favor, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, porque vamos a aprender un montón de cosas interesantísimas juntos por aquí. En el lenguaje no verbal, ojos que miran hacia arriba, ojos que miran hacia abajo, transmiten cosas muy concretas. Vamos con la mirada que va desde arriba hacia abajo. Alguien te mira así. Es el gesto de quien apunta con su mentón o su barbilla a la otra persona, ya sea en un gesto rápido, en un instante, así, o ya sea una postura constante a lo largo de una conversación completa. Y sobre todo me refiero al gesto que viene acompañado de una expresión facial apática. Probablemente hayas visto este gesto muchísimas veces en películas, en la televisión, porque es un gesto muy explícito que transmite una emoción muy concreta. Y si has prestado la suficiente atención, es posible que también hayas visto este gesto muchísimas veces en la vida real. Apuntar con la barbilla hacia adelante y mirando desde arriba a menudo transmite una emoción muy específica. La emoción es la ira. Cuando una persona te apunta con el mentón y te mira desde arriba con gesto apático, lo que está sintiendo es ira, desafío, de algún modo ganas de enfrentarse a ti. Y generalmente no se tratará de un desafío amistoso, sino de uno realmente bañado en ira. Otro significado habitual de este gesto, del hecho de mirar desde arriba, es el sentimiento de superioridad. Si alguien te mira así, ten cuidado, porque es probable que su actitud no sea la más sana hacia ti. Ahora que lo sabes, ¿recuerdas haber visto este gesto en alguna situación donde te encaje su significado con lo que te estoy explicando? Cuéntamelo en un comentario. Ten calma. El uso o no uso de gafas es algo que rara vez tendrá una intención psicológica en la persona que las lleva puestas. Es decir, si ves a alguien que usa gafas, es poco probable que las use para tener un efecto psicológico en ti concreto. Generalmente quienes llevamos gafas es porque las necesitamos, pero esto no quita el hecho de que llevarlas tenga un impacto psicológico específico en la persona que nos ve, a quienes llevamos las gafas puestas. Este te va a resultar muy curioso. Una investigación relativamente reciente en el área de psicología descubrió que las mujeres que llevan gafas y se maquillan son percibidas como más inteligentes que aquellas que solo llevan gafas o que aquellas que solo se maquillan. De modo que por alguna razón cuando vemos a una mujer con gafas y maquillada, de forma instantánea la percibimos como más inteligente. Esto es muy interesante, ¿verdad? Antes de seguir, pásate por la sección de comentarios y háblame de una mujer a la que conozcas que lleve gafas. Lentes, anteojos, como se le llame en el lugar donde tú vives. Cuéntame qué te transmite y si notas diferencia entre verla maquillada o sin maquillar, o incluso si la has visto sin gafas, también si cambia esa percepción que tienes de ella. Por otro lado, si llevas gafas, ten cuidado con un gesto habitual de quienes usan las gafas para ver de cerca pero no para ver de lejos. Es el gesto de mirar la cara a la gente por encima de las gafas. Hacer esto te lleva inconscientemente a reproducir un comportamiento corporal de enfrentamiento, que es el propio de quien apunta con la frente, exactamente igual que hacen los toros o las vacas o las cabras antes de embestir. Evita mirar hacia la gente porque serás percibido como una persona menos carismática al instante. O mira hacia la gente si lo que buscas es resultar intimidante. En el lenguaje corporal la mirada es poderosa y reveladora. Pero no solo el lenguaje facial es de los más delatadores, también lo son las manos. Y hay concretamente 7 gestos manuales que te convendría estar utilizando desde ya. Te los dejo por aquí. Y por aquí te dejo también un botón de acceso al Campus de Poder Personal. Stay ready, eu vou te dar cara,